todos y pues es un honor para mí, desde luego, poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes esta hora y esta comunicación que vamos que yo voy a deliberar ahora, y que el título es Dios, el tiempo y la muerte. Ese es mi tema, donde yo me voy a centrar dentro de lo que es la espiritualidad africana como tal. Y yo creo que vamos a repetir bastante cosas que se ha comentado ya aquí, porque en todo el tiempo estamos en el campo de las religiones tradicionales africanas. Y claro, lo poco que he escuchado en media hora son cosas muy parecidas que estaremos comentando a lo largo del día, pero desde perspectivas diferentes, desde puntos de vista diferentes, que es lo que a mí me parece interesante. Es decir, hablar de lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Y claro, y es lo que voy a intentar hacer yo con mi comunicación aquí. Y quería agradecer muy sinceramente a Maurice y a la Casa Árabe y también a la Asociación Cultura Unidas, haberme dado esa oportunidad de poder compartir aquí, pues, lo que en principio yo he leído, he escuchado, he estudiado, pero también lo que yo he vivido personalmente, porque llevo aquí en España unos 29 años, 28, pero antes yo vengo de África y he vivido todo el tiempo en el África de estas religiones, precisamente, es decir, en el centro mismo, el corazón de África, en la selva prácticamente. Y entonces ahí lo que vamos a comentar aquí y lo que hemos oído comentar aquí, yo las he vivido y vamos a intentar un poco comentarlo y comunicarlo entre todos y ver qué tal. Pues de esta forma pues hablo desde África, es decir, desde el punto de vista de mi experiencia y también para África, desde luego. Es una ocasión increíble que se pueda organizar cosas como estas. Aquí en España son muy pocas las ocasiones donde se trata temas africanos. Hemos estado unas cuantas veces en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica. Es distinto, es mucho más fluido, pero es que aquí en España, sobre África, en casi todos los temas, no trasciende, ni en los medios de comunicaciones, ni en en la sociedad en general. Los temas africanos están totalmente desaparecidos aquí, de modo que ocasiones como estas, propuestas como estas, son de aplaudir realmente, y yo lo aplaudo mucho, sobre todo porque estamos en un mundo cada vez más global, donde tenemos que conocer las cosas unas de otras personas. Y es en ese mundo global, todos lo que buscamos es la paz en el día a día, la tranquilidad, y también, vamos, una especie de salvación también para lo que nos viene después. No sabemos qué es, pero claro, y todos nos basamos a lo mismo. Y entonces, en ese sentido, el hecho de aunar las fuerzas, conocer las culturas, compartir las experiencias, no es más que un objetivo obligatorio para todo el mundo prácticamente. Y eso lo que están haciendo desde hace poco, unos 50, 100 años los países, unirse y separarse de la guerra, y todo esto debería ocurrir también a nivel cultural y a nivel religioso, sobre todo, es decir, la unión, el entendimiento como tal y el entendimiento profundo. Procuraré ser breve en mi exposición aquí y, claro, porque el tema de las religiones es que en una charla como esta, hablar de las religiones africanas es una aportación, pero es que es una locura, prácticamente una locura, porque el estudio de las religiones, de cada religión, tiene muchos aspectos. Simplemente las religiones en sí, no solamente las religiones africanas, sino en general las religiones
en sí. Tiene un montón de aspectos que necesitaríamos días y todo un seminario para ir tratando poco a poco solamente la religión, solamente la religión en general. Luego para ver cada religión con sus particularidades, el Islam, el cristianismo. Claro, en una charla como esta, pues solamente podemos dar nuestras pinceladas de lo que sabemos un poco y también de nuestra propia experiencia. Y es lo que vamos a intentar hacer aquí sobre el mundo y la espiritualidad en África como tal. Y pues, en un primer lugar, aquí he dividido mi charla en dos partes. Esto es, en un primer lugar, hablaré un poco, una panorámica de lo que he vivido y lo que consideramos estudiar como religiones tradicionales en África. Y en segundo lugar, mi tema como tal, Dios, el tiempo y la muerte. Es decir, que son aspectos realmente que existen en todas las religiones, y no solamente en las religiones africanas. Aquí, mi tema, que es Dios, el tiempo y la muerte, pues, por un lado, pues, crea temores, pavor, terror, muchas veces. Y por otra parte, son los mismos temas que nos aporta como vía de salvación, como tal. Dios, el tiempo y la muerte. Dios da miedo, mucho miedo a muchas personas. Simplemente primero porque no sabemos quién es. Es decir, las personas que tienen clarísimo quién es Dios, pues había que hablar con ellos aparte y intentar que te expliquen las cosas, a ver si te pueden convencer, pero es muy difícil, desde luego, que alguien te diga quién es Dios, para empezar. Y eso da miedo. En la tradición bíblica, por ejemplo, se dice que Dios es el que es. Pues, ¿quién es? Y nadie sabe quién es exactamente. Y es una salida muy genial, muy elegante para decir Dios es el que es. O sea, cállate, simplemente, no puedes hablar de él en principio. Pues Dios da miedo porque, por una parte, pues eso, uno no sabe dónde está y todo el mundo está hablando de él, buscando salvación en él. En muchas culturas africanas, a través de las mediaciones que comentaré enseguida aquí, pues se intenta llegar a ese Dios. Se ha comentado aquí, y lo voy a comentar también, que en las religiones africanas, lo voy a leer enseguida un poco más tarde, que Dios absoluto no existía. La idea de Dios, los africanos no lo tenían. Pero vamos a ver de qué manera no lo tenían, porque Dios es Dios para toda persona y para todo ser humano. Todo ser humano tiene ese concepto. Es un concepto anterior al ser humano, es decir, que está ahí. Entonces, ¿cómo no lo puede tener? Pues lo comentaremos un poco aquí. Dios da miedo en ese sentido. Y por no hablar ya de la tradición, desde luego las tradiciones de los monoteístas, donde Dios está encima de ti todo el tiempo. Cuidado, cuidado. Y hoy en día estamos un poco mucho más relajados con lo que se estaba comentando aquí sobre la secularización. Diré también mi opinión que es sobre la secularización como tal, pero realmente Dios en la Edad Media ha sido terror de las personas, y yo he visto en mi pueblo temer a Dios. En la Biblia se dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teme a Dios, para empezar. Claro, Dios crea temor aquí, pero luego ya veremos qué tipo de temor. Lo comentaremos más tarde. Pero Dios también da salvación, es decir, da seguridad. No hay una sola cultura en el mundo donde no se hable de Dios, ni una sola. Incluso las culturas, los países donde ha habido oficialmente ateísmo, pues lo han sido por un poco tiempo, es decir, por un tiempo muy limitado, pero Dios está ahí, porque Dios es como la liberación para las personas, es como el cauce donde las personas tienen que llevar prácticamente todas sus inquietudes. Dios da miedo, Dios da también alegría, salvación, felicidad. El tiempo, realmente, aquí estamos ante una situación muy complicada. ¿Qué es el tiempo? En filosofía, en sociología, en psicología, se ha comentado realmente
el concepto del tiempo como tal, que es el presente, que es el pasado y a dónde vamos en el futuro, que es el instante, que es la eternidad. Claro, todos esos conceptos, uno cuando empieza a pensarlo de verdad y sinceramente, pues le entra un jamacuco. Entonces dices, madre mía, aquí pues no sé lo que es, no sé quién soy dentro de lo que es el tiempo aquí realmente, da miedo. Sin embargo, por otra parte, ese mismo tiempo es lo único que tenemos nosotros en nuestras manos para poder organizar el presente y proyectar el futuro. Nos agarramos a ese tiempo. Y eso es lo que hacen todas las religiones, todas las religiones. Y veremos muy brevemente qué es lo que hacen las religiones tradicionales africanas en cuanto a Dios y en cuanto al tiempo. Y en cuanto a la muerte, lo hemos visto también, y lo veremos, pues en todas partes la muerte da pavor. Y aquí en Occidente, últimamente, especialmente desde la modernidad por acá, mucho pavor todavía, porque se intenta arrinconar la idea de la muerte, todo lo que se pueda, que no se hable de él y que no se lo toque. Justo lo contrario de la Edad Media, donde la muerte estaba presente todo el tiempo, es decir, memento mori, es decir, todo el mundo se decía, acuérdate de que te morirás. Es decir, eso lo tienes que tener presente y eso es lo que te tiene que dar vida. Claro, sin embargo, hoy en día es justo lo contrario. El miedo que crea la muerte con mucha razón, porque hemos visto, hemos leído, hemos estudiado los modos, es decir, las apariencias con las que viene la muerte, desde luego no es para estar tranquilo, nadie prácticamente. Pero por encima de esas apariencias, ¿qué es lo que nos aporta la muerte de positivo, de realmente liberador? Y esa vamos a verlo en las religiones tradicionales africanas aquí también, es decir, esa especie de dicotomía entre Dios, el tiempo y la muerte, dentro de lo que es las religiones africanas. Me gustaría empezar con la diferencia entre religión y espiritualidad. Claro, hoy en día las personas te sueltan esas palabras y claro, y te lo hablan de una y otra de una manera indistinta, es decir, indistintamente. Y hablan de espiritualidad y hablan de religión como si fuese una y otra cosa la misma, pues. Y yo creo que en espacios como esos podríamos debatirlo para ver de qué manera podemos avanzar un poco en la comprensión de esto. La espiritualidad aquí es la necesidad, una necesidad de creencia en seres espirituales. Y esa necesidad, pues, surge de la incapacidad de nuestra mente de cercenar, es decir, de captar, de aprender el misterio que nos rodea, que es nuestra vida y que es la vida que vemos alrededor nuestro. Nuestra razón no es capaz de captarlo totalmente. Y entonces se necesita, la razón nos dice que necesitamos una realidad más superior, un entendimiento superior de esa realidad. Y de ahí nacen las creencias en los seres espirituales, lo que se llama espiritualidad como tal. Esas creencias, cuando las legitimamos y cuando las ponemos en orden, las organizamos en ideas y todo eso, es religión, llega a ser religión. Ahí una persona puede pertenecer a una religión o a otra o a ninguna, prácticamente. Entonces, esa es religión, pero la espiritualidad la tiene esas inquietudes básicas que nacen realmente de la necesidad de enfrentarse al misterio de la vida, eso lo tiene cualquier ser humano. Y eso no es propiedad ni de religiones monoteístas ni de cualquier otra religión, de todas las religiones. La espiritualidad existe y de la misma manera en prácticamente todas las religiones. Hemos hablado aquí simplemente para pasar muy de largo de su secularización, la secularización. Viene de la palabra saeculum. Saeculum significaba siglo, siglo. Y antes se entendía el mundo, la historia, como la historia del siglo, o sea, el mundo, y la historia divina, es decir, espiritual. Los dos mundos, el mundo secular
y el mundo espiritual, los dos mundos. De ahí viene la palabra secularidad, secularización, el hecho de que el mundo material aquí se ha ido despojando poco a poco de los aspectos divinos, y la secularización aquí en Europa, en América, en África, en la religión tradicional, en la religión actual, es la misma. Ha pasado de la misma manera la secularización, a mi modo de ver. Y se podía debatir aquí muchísimo. Y el hecho es que la secularización se basa sobre el aspecto del poder político y del aspecto del poder económico. Es decir, cuando ya las personas que antes controlaban todo, como es la iglesia cristiana, por ejemplo, o el islam en muchos sitios, judaísmo, cuando ya no son ellos que controlan el poder y la vida social de las personas, porque el poder venía de Dios, un rey, fuese quien fuese, no era rey si el papa no le había puesto las manos encima. Claro, ese es el poder omnipotente. Y faltar de ese poder espiritual y decir que los reyes y los responsables son válidos y legítimos por sí mismos sin depender, eso es secularización. Es decir, ese es el proceso que ha tenido lugar en todas las partes. Y a nivel económico lo mismo, es decir, ya no es el poder espiritual, es decir, las religiones las que mandan sobre cómo hay que organizar la sociedad a nivel económico, no, sino ya es independiente. Los colegios tienen que funcionar independientemente. Se puede poner o no poner clases de religión, da igual. Pues esa es la secularización aquí. Y ese proceso se ha dado prácticamente en todas partes. Y parte de la distinción que yo he hecho al principio entre religión y espiritualidad, que se suele confundir muchísimo, pero en teoría no se debería. Y en eso hay como un sentimiento generalizado de que aquí es muy fácil, por la historia que tenemos, de hablar de la religión de una manera bastante superficial. Todo el mundo habla de ello. Es decir, pero claro, se escamotea los problemas serios de la religión aquí, pues hablando más de los campos religiosos, políticos, donde se da más importancia a los campos políticos y los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos, pero de la religión, donde hay debates serios sobre la religión a nivel oficial, a nivel político, aquí en este país o en otros países, en ninguna parte. Silencio, se calla muchísimo. Es decir, lo que es debate teológico, incluso dentro de la propia iglesia, los debates teológicos que ha habido, ya no hay tanto, es decir, se intenta callar todo y todo el mundo está contento y seguimos debatiendo otros temas, pero el tema que está ahí debajo y que no se irá ni se ha ido nunca, que es la religión como tal, sigue sinuosamente allí y no se suele tocar mucho. Eso es un problema que, a mi modo de ver, es bastante una superficial manera de ver lo que es la religión como tal. Y vamos a ver un poco sobre las religiones tradicionales africanas aquí. Hablar de la espiritualidad africana es hablar de la religión tradicional africana, claro. Y aquí, de ese mundo que es antiguo, que hemos visto, pero que está presente al mismo tiempo. Este mundo lo tenemos aquí, lo tenemos muy presente. Se trata de hablar de sus mitos, de sus ritos, y lo hemos escuchado algunas referencias aquí, de los cambios importantes de la existencia de los individuos en su proceso vital y de las comunidades en su proceso histórico. Pues de esto se habla de las religiones tradicionales aquí. Empezaría yo con un texto aquí donde dice: en un informe de 1866 que Samuel Becker envió a la Sociedad Etnológica de Londres, este explorador, no sé si se ve, sí, ese explorador británico afirmaba que todos estos pueblos, esos pueblos de África,
sin excepción alguna, carecen de credo en el Ser Supremo, así como de toda forma de adoración o idolatría. Las tinieblas de su mente no están iluminadas ni siquiera por un rayo de superstición. Su inteligencia está tan estancada como las innumerables ciénagas que pueblan su mundo. Pues las tribus de las que hablaba aquí Samuel Beckett, esas tribus pues son del Sudán meridional, situada en las, digamos, las márgenes del Nilo Blanco, las cuales los antropólogos y los sociólogos actuales han definido precisamente como una de las tribus más religiosas del mundo, que tiene una idea muy clara de quién es Dios y quiénes son los dioses y todo eso. Claro, esta afirmación es la que pasó y se mantuvo durante siglos. Los africanos no tienen idea de Dios, no tienen idea simplemente, y hasta este extremo, claro, diciendo que ni siquiera una pizca de superstición tienen en la cabeza. Pues esa forma de ver el mundo, de ver al otro, desde yo, claro, que por suerte estamos como hoy en día, pues superándolo poco a poco, desde luego, diciendo, cuidado, aquí, ¿qué es lo que nos diferencia? Realmente vamos en la profundidad de la realidad. Es un poco difícil olvidar la gran incomprensión y la tergiversación, el desprecio absoluto y también la persecución constante que las religiones tradicionales africanas han sufrido a manos de exploradores, sociólogos, antropólogos, misioneros, teólogos coloniales. Y no necesariamente por su falta de capacidad de observación, no, eran personas muy listas en ese sentido, sino simplemente por una prepotencia basada aquí en la llamada razón ilustrada, la razón ilustrada, claro. Y esa misma razón que hoy en día todo el mundo está intentando apartarlo porque ya no sirve. Es decir, la razón ilustrada es una solamente de las herramientas del ser humano para poder comprender lo que es la vida aquí. Es evidente que el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, muchas otras religiones son las que realmente dan la imagen de la espiritualidad en África hoy en día. Y tenemos aquí, es que son temas tan inmensos, cada uno tan inmensos. La iglesia aquí, kimbanguista, por ejemplo, que es como una síntesis del cristianismo y de las religiones tradicionales, y que para poder acercarse simplemente a este mundo habría que tener prácticamente una charla entera. Pues esas religiones son las que representan, como se comentaba antes, la prolongación de las religiones tradicionales africanas. Y hay grandes iglesias de esta en África. El kimbanguismo está en más de 30 países, aquí en Europa, aquí en España. Yo he estado con ellos aquí, en Francia, en Suiza, en Canadá, en China. Está en todas partes. Y igual que la otra está la iglesia de los santos, el harismo, igual, una de las grandes, pero que es como una síntesis de por qué las religiones tradicionales no han desaparecido, sino de alguna forma persisten en, digamos, las nuevas formas, por no hablar ya prácticamente, por no hablar de otro tema gordísimo, muy amplio, que es el tema de la teología africana hoy en día, desde el Islam, desde el cristianismo y desde el judaísmo, que es una nueva corriente, que aquí desde luego en España nadie habla de ello, ni siquiera cuando hay congresos de teología y todo esto. Y yo creo haber estado hace años una vez que nos invitaron a algunos en congresos de teología. Y claro, donde viene la gente de todas partes, la teología latinoamericana, la teología asiática y todo esto, y europea. Y la teología africana, aquí desde luego cero. Claro, y son realidades donde hoy en día, si uno va, por ejemplo, en África y ve cómo los propios cristianos están viviendo el cristianismo, descubre que ahí dentro están las religiones tradicionales. No es un cristianismo como el de aquí,
está con todos los elementos, pero con novedades ya oficialmente aceptadas, esas novedades. Y esas novedades vienen precisamente de ese pasado. Y ese pasado es el pasado de las religiones tradicionales. Voy a ir rápido. Y claro, y las religiones tradicionales aquí se basa, como se ha comentado antes, en los ritos. Es decir, hay diversas clases de ritos. Todas las religiones del mundo, de verdad, todas, la podéis ver, poseen ritos, todas, el cristianismo, el islam, el budismo, mitos y ritos. Todas las religiones tienen esos ritos. No hay diferencia en ello. Claro, la diferencia sería aquí, y según lo que se ha comentado los años pasados, el modo de explicarlo. Los africanos no lo explican. Es decir, desde Occidente sí que se explican, pero la explicación es la misma. Es decir, todas las religiones se basan en los mismos elementos básicos. Y los ritos aquí, los ritos africanos, pueden clasificarse, pues eso, en ritos negativos, los tabúes, las cosas que no se pueden hacer, igual que en todas las religiones. En los ritos positivos, es decir, las afiliaciones, las oraciones, las ofrendas, la misa, las reuniones, los ritos positivos en ese sentido, y luego los ritos expiatorios en todas partes. Hasta en el cristianismo tenemos ritos expiatorios, los exorcismos que existen, y en el islam ya no os digo, pues todo esto existen. Los ritos de protección o de curación, curar a una persona, eso existe un montón. Los ritos, vamos, todos esos ritos tienen la función de, digamos, elevar al ser humano de lo puramente material y temporal hacia una condición espiritual y divina. Y eso es lo que ofrecen todas las religiones. Y la religión tradicional africana ofrecía lo mismo, prácticamente lo mismo, sin diferencia, en absoluto, prácticamente. Claro, menciono rápidamente simplemente los ritos del nacimiento para introducir a un bebé pues en la sociedad y para que los espíritus le protejan y le den más vida que otros, sus padres, que toda la familia, pues rito de nacimiento. Y luego rito de circuncisión, para que los chavales aprendan qué es la vida y cómo tiene que comportarse en sociedad, y están 3 meses en la selva y que termina en muchas ocasiones con la circuncisión como tal, por eso le llaman rito de circuncisión. En general, en muchos países africanos, en África hay más de 3.000 tribus y cada una de ellas era susceptible de tener su propia forma de entender la religión, de entender Dios, de entender los espíritus como tal. Pues en el rito de la circuncisión es donde se enseñaba eso durante 3 meses o 6 meses, dependiendo, en un sitio cerrado, apartado, sagrado, y de ahí salían ya las personas con nueva identidad. Antes eran jóvenes, niños, y han entrado en la casa iniciática, no son nadie. Eso se estudia muy bien en la sociología, no son nadie, no tienen identidad. Cambian de identidad y salen de ahí ya como adultos, incluso con nombres nuevos en algunos casos. Claro, ya conlleva una nueva identidad. Ese cambio de ser alguien, no ser nadie, volver a ser alguien, igual que nacer, morir, volver a nacer, es lo que se ponía como base aquí de la religión tradicional africana. Y si leéis y si miráis las religiones, lo que proponen las teologías profundas del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, es lo mismo, prácticamente lo mismo. A la persona le intenta, los ritos tienen el objetivo de centrar a la persona en la vida de aquí, pero prepararle también en la vida que viene. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir contigo? Prepárate aquí, porque desde donde vienes es aquí, en todas las religiones prácticamente. Y eso se enseñaba pues durante los ritos aquí de
iniciación, el rito de circuncisión, y luego están los varios ritos de matrimonio y especialmente el rito funerario, que es uno de los grandes, desde luego, el rito funerario. Pues en la mística tradicional africana, todos estos ritos enseñan que toda la existencia humana depende de otras. Es decir, las existencias están interconectadas, situadas jerárquicamente por referencias cruzadas. Aquí el universo es concebido como una vasta red de intercambios, o digamos, intercambios de fuerzas aquí. Y los humanos, los seres humanos, se encuentran en el centro de ese tejido vital. Y la generación presente en la Tierra constituye el centro de la humanidad entera, que incluye el pasado, los muertos y el futuro. Pues todo esto funciona dentro de lo que es las religiones tradicionales en cuanto pues a la realidad de sus ritos, los antepasados. Voy saltando porque son temas, simplemente el tema, nada más, el tema de antepasado es un tema que se ha trabajado muchísimo, muchísimo, porque en Mahoma es un antepasado, Cristo es un antepasado, pues Abraham es un antepasado. ¿Qué diferencia hay entre esos antepasados con el antepasado de una religión tradicional africana? Y es un tema muy serio que se da solamente la idea del Salvador, el profeta, es una de las ideas más apasionantes que hay, pero que no se suele trabajar. Y claro, salto todas estas cosas y voy inmediatamente a la segunda parte de mi ponencia, que es en todo esto, cómo se entiende a Dios, cómo se entiende la muerte y el tiempo como tal. Ese es un símbolo de Dios. Es decir, en África tradicional se simbolizaba a Dios de dos formas, bueno, de muchas formas. Esas son las formas más corrientes, es decir, ese es el símbolo de Dios como tal. No es fácil atinar, como decía antes, quién es Dios, ni aquí en Occidente, ni en África, ni en ninguna parte. Dios es un concepto que remite a varias cosas a la vez, normalmente. De él se habla como del creador, del protector bueno, pues del todopoderoso, el sostén del universo, el omnipotente, el trascendente, es inmanente, es trascendente al mismo tiempo, bondadoso, compasivo, pero castigador al mismo tiempo, claro. Y se habla de él en singular o en plural, Dios o los dioses. Esto tanto en las religiones tradicionales africanas como en todas las demás religiones. En efecto, Dios aquí es tan objeto de elucubración que se convierte muchas veces en respuesta para algunas preguntas y respuesta a los deseos humanos, respuesta a inquietudes personales. Él apacigua esas inquietudes. Más que un conocimiento, Dios en las religiones tradicionales es esencialmente un encuentro, yo diría yo, es un encuentro con, vamos, con uno mismo desde y hacia el infinito. Es decir, uno está así y ese encuentro desde y hacia lo mismo, ese es Dios. Y lo entendían así. Se ha hecho estudios. Es que es increíble no poder tener tiempo, donde hay incluso escrituras. Se ha dicho que la cultura africana es una cultura de tradición oral. Pues ya es hora que se pueda leer un poco a Battistini, es decir, y a Kizerbo, las investigaciones que se han hecho, las escrituras que se han encontrado, las ideas, y a Che Canta Diop, es decir, todo lo que se ha encontrado y que está documentado diciendo, eso es una visión que nos han metido en la cabeza durante mucho tiempo, durante muchos siglos. La situación es diferente. Eso es lo que piensan los africanos tradicionales de los años pasados y de hoy. Yo soy de la selva, mi abuela no ha ido nunca al colegio y ha sido de la religión tradicional y mi tío que vive todavía es de religión tradicional
Eso es lo que ellos piensan, la relación del ser humano con Dios. Ese es Dios, que es una intuición gratuita totalmente. Es una experiencia gratificante saberse y sentirse con sentido desde, vamos, un contexto del infinito, en ese sentido. Aquí Dios da miedo, pero también Dios da posibilidades. Es a quien las personas acuden, a quien las personas quieren realmente parecerse a Él. Las ceremonias donde al salir el sol, las personas van y rezan para que se conviertan ellas al sol, que el sol es el rostro de Dios. Es decir, hay unas oraciones, unas cosas del África profundo, pero increíble, donde se plasma la idea de qué es lo que ellos piensan de Dios, que no tiene ninguna diferencia con las teologías profundas que estudiamos desde aquí. Luego, la idea del tiempo, ese es el símbolo del tiempo como tal. El tiempo constituye, pues, tiempo y espacio son términos conjugados y dos dimensiones a través de los cuales los hombres de todas las épocas, pues, y de todas las culturas vivenciamos y pretendemos comprender el misterio de la existencia como tal. Y esa experiencia es la experiencia de búsqueda de felicidad como tal. Esos son los diversos símbolos, por ejemplo, del tiempo que ha habido en diversas culturas africanas. En el mundo tradicional africano, el hombre no crea el tiempo, ni puede realmente organizar el tiempo. El tiempo está ahí, anterior a él, y seguirá ahí después que él. Solo recibe el tiempo y lo entrega como en una carrera de relevos, prácticamente. El hombre solo puede organizar el tiempo parcial, el actual, para poder vivir de conformidad con lo que son los ritos como tal. Voy a saltar un montón de cosas que ya no nos da tiempo. Pues el tiempo aquí da vértigo, como comentaba antes, porque ¿quiénes somos dentro de lo que es el presente aquí? Y de dónde venimos el pasado y el futuro. Hay un libro interesante aquí que se suele usar para las charlas y en las conferencias, también en los colegios, que es un buen libro, muy bueno. Es el libro de John Mbiti, Dios y el tiempo. Y él da su opinión sobre lo que pensaban los africanos del tiempo. Y también se ha comentado un poco aquí, de ahí viene incluso una idea del desarrollo ligado al tiempo, diciendo que los africanos, ¿cómo no? Y eso viene en el libro de Mbiti, en la filosofía de Mbiti, por ejemplo, que no tienen noción del pasado, entonces es muy difícil que tengan noción del futuro. Y de hecho, el futuro, la noción del futuro que tiene, no suele superar de los 5 años, o como mucho los 20 años. Después de los 20 años, pues los africanos tradicionales no tienen, no conciben, claro, está. Y eso es lo que se suele comentar, y eso es lo que todo el mundo suele repetir, y lo oigo una y otra vez en charlas. Y digo, pero, ¿cómo es posible un aspecto tan universal, tan etéreo como es el tiempo, que sea diferente en una religión y otra? Pues en la religión tradicional africana el tiempo será vértigo, pero desde luego es imposible que sea una noción en las religiones, una noción del tiempo diferente de las otras religiones, porque el modo de funcionar del ser humano, organizarse el presente y el futuro ha sido lo mismo. Si nos centramos en unos cuantos años, 500 años o 2000 años, como mucho, que es el que el cristianismo tiene, o incluso menos, 1000 años y algo, que es el que el Islam tiene, o incluso 6000 años, que es el que las religiones, vamos, el hinduismo tiene, pues es posible que podamos decir algo. Pero el ser humano es solamente 6000 años, sí o no. Los africanos existen desde hace 6000 años y que hacían antes
Y que, claro, es que es realmente una locura muchas veces las concepciones que se suelen, vamos, divulgar en ese sentido. Y para terminar, la muerte, claro, la idea de la muerte es de la más apasionada en África, desde luego, en África y en todas partes. Hay libros interesantes y sobre este aspecto de la muerte. Voy a resumir simplemente porque claro, es que ya no me da tiempo, sino ni siquiera habría una pregunta. En África, uno de los ritos que hemos comentado son los ritos mortuarios, los ritos fúnebres, junto con el rito de nacimiento, de matrimonio, de circuncisión. Los ritos fúnebres son de los más apasionantes porque están entre las dos aguas de la vida actual y la vida que no sabemos qué será la vida próxima. Entonces las personas en prácticamente toda África y en el África tradicional y también en el África actual cuidan muchísimo los ritos mortuarios y hay una variedad increíble de los ritos mortuarios donde normalmente se pide que las personas le acompañe toda la comunidad cantando y muchas comunidades africanas no lloran más que en un dolor en familia y todo eso, pero porque no se permite la alegría. La persona ha entrado en otra vida, en otra esfera, y hay que llevarle con alegría. Y yo he visto con mis propios ojos la gente ir cantando, bailando, y para ir a enterrar a las personas, pero cantando. Hasta yo que no soy de esa cultura, me ha llamado incluso la atención, pero eso existe de esta forma, es decir, ese es su ritual. Y hay un montón de rituales alrededor de lo que es la muerte. Simplemente los rituales que hacen ver que la persona que estaban aquí con nosotros ya no está en parte, pero sigue estando porque nosotros seguimos estando. Se ha comentado aquí al principio que la persona no es un individuo, el individualismo, sino parte de la comunidad. Tampoco donde funcionaba bien las sociedades tradicionales, que sí que las ha habido, no se, digamos, apagaba el individuo tenía su voz y voto. No es que la comunidad te traga como tal, pero claro, en ese sentido, aquí la muerte supone un paso simplemente, no provoca angustias porque uno se sabe muerto y vivo al mismo tiempo. Y de hecho es lo que se enseña en los ritos de iniciación durante los 3 meses o los 6 meses. Eres una persona viva y eres una persona muerta continuamente. Irás viviendo, irás muriéndote. Irás viviendo, irás muriendo. Eres vivo ahora, serás muerto. Pero cuando te mueras, seguirás viviendo. Claro, todo esto se va pasando y la muerte se convierte en un simple paso. Es decir, no es una tragedia, una cosa horrible, como se ha pasado aquí y se ve muchas veces. Pues aquí, pues para terminar simplemente con este texto, vemos pues que la multiplicidad de las mediaciones espirituales y religiosas propias del mundo africano no es otra cosa sino la afirmación de una solidaridad universal y el reconocimiento de la finitud del hombre y de su imposibilidad de ascender por sí solo a la escala del misterio, que es Dios, la conciencia universal, por encima de los tiempos. La mediación de todas las cosas para la plenitud del ser humano no se presenta pues como dificultad. No hay nada en la vida del ser humano que sea malo, que sea pecado como tal, no, sino que aquí el universo no es solo una epidermis, una cosa así, las cosas, no, es que toda cosa forma parte de la esencia del ser humano como tal. Cada cosa que lo constituye posee una función específica con relación al hombre. Pues en ese universo, este universo nuestro, todo es solidario. Pues con esto termino aquí. Muchas gracias.
Principalmente, hola, que un poco en concordancia con lo que comentabas de la muerte, que es, bueno, se toma como un paso a otro momento y es celebrada por toda la comunidad, es que en contraposición a eso he recordado un libro muy chulo que tiene Colin Torborg, que es un antropólogo inglés. Bueno, él estuvo durante los 60, 70 conviviendo con los pigmeos Mbuti de la selva del Congo. Y hay un capítulo en el que, muy bonito, que describe un rito funerario. Sin embargo, comenta este Colin Torborg que solo podían llorar al muerto las personas de la familia. Si alguien ajeno a la familia lloraba, se les criticaba porque no era su muerto. Entonces, no, me ha parecido curioso cómo está esa contraposición entre la parte que toda la población celebra este paso y la parte que, bueno, el muerto es la familia y ahí se queda. No sé a qué se deberá, pero me ha parecido curioso y digno de comentar. Y doy la palabra a Caetano. Muchas gracias a Jean de Dieu. Yo quería pues felicitarle porque por esa matización que ha hecho entre espiritualidad y religión, porque es muy importante. Muchas veces confundimos las dos nociones cuando realmente son muy distintas. Y por lo que se refiere a África, al menos hasta donde llego, creo que en África tenemos un fondo común, que se podría llamar un fondo común de creencia o de espiritualidad, y sin embargo tenemos prácticas diferentes por lo que llamaríamos religión, ¿no? De tal manera que una religión que encuentras en una parte de una cultura de Congo no es la misma que la que encuentras en una parte de Senegal o de Camerún o de Kenia. Sin embargo, cuando analizas lo que es el fondo último de creencia, de espiritualidad, no solamente es típico de África, sino que si analizas mucho más, puedes llegar incluso a la conclusión de que es un fondo común mundial, es decir, de la humanidad, en cuanto a que seres humanos. Voy a dar solamente un ejemplo y luego ya acabo porque no es una charla más. Por ejemplo, en mi país, en Ruanda, nunca ha existido ni circuncisión ni excisión. Ni ha existido ni existe. Y cuando yo llegué a otros pueblos, en Congo, en Centroáfrica, en Camerún, alguien que no está circunciso parece que hay algo que le falla en la sociedad. La gente le mira, cuando dice, yo no he tenido circuncisión, te miran como si te falta algo, no eres completo. Y fíjate que la circuncisión en algunas culturas es fundamental, es como una iniciación que te introduce en la vida de un adulto para luego poder casarte. En otras culturas la excisión, una mujer que no tiene excisión, que ahora se combate mucho, parece que no es una mujer completa. Y fíjate que en mi país, que yo soy de Ruanda y soy una cultura completamente africana, no tenemos ni circuncisión ni excisión. Para decir, pero eso no quiere decir que no tengamos el mismo fondo cultural, espiritual, ¿no? De creencia en lo absoluto, en los espíritus, en los antepasados, pero la manera de organizar eso en una religión, en prácticas concretas, somos completamente diferentes. Gracias. Simplemente para mencionar que en cuanto a, las ceremonias mortuarias o los ritos mortuorios difieren muchísimo de país a otro y de cultura a otra prácticamente. Y hay culturas donde, por ejemplo, los muertos, yo tenía aquí una compañera una amiga dentro de nuestro grupo, se murió su madre y tenía que ir a verla y claro, no conseguía reunir suficiente dinero para ir rápido y tenía que llegar, bueno, llegaría 3 meses después.
pero encontraba a su madre, es decir, le estaban esperando a ella y hicimos todas las cotizaciones para poder darle dinero casi 3 meses después para que fuese, pero encontró su madre. ¿Qué es lo que había pasado? Es decir, a su madre, por ejemplo, simplemente le habían, digamos, disecado, es decir, que había ese rito en su pueblo, que no había ningún problema, es decir, a través del calor, ¿cómo se hace? ¿Cómo ahumar a una sola persona, a la persona? La ahumaba hasta cuando viene todos los de la familia, los amigos y todo. Eso ella lo ha vivido de esta forma y ha llegado y han podido enterrar a su madre con su presencia, porque era hija única en ese sentido. Entonces, con su presencia y regresó otra vez aquí. Una cosa que nos llamó la atención. En muchos otros sitios, en Madagascar, por ejemplo, claro, una situación como la de la muerte, del nacimiento, los ritos son cosas muy secretas en principio. Es decir, cosas que se tienen que hacer en privado, porque atañen a la vida de una persona. La muerte atañe a la vida del muerto, la vida de después. Entonces, el rito, en principio, tiene que hacerse en privado, en secreto, aunque todos los demás participen de ello. Los rituales mortuorios, todo esto en secreto, en principio, es lo que se suele hacer. Por eso no se permite a los extranjeros, por ejemplo, entrar ahí dentro, mezclarse, porque es como introducir. Y eso ocurre prácticamente en todos los ritos. Fuese el rito del nacimiento, el niño, por ejemplo, que he comentado al principio, cuando nace en muchas culturas, no le dan el nombre, le dan el nombre. El padre sabe cómo se llama y la madre sabe cómo se llama. A lo mejor el tío y la tía, nada más. Y es como si escondiera al niño hasta cuando el niño es presentado a través de un rito en público. Entonces dicen su nombre, pero normalmente el nombre que se dice al público no es el que realmente el niño tiene desde su familia. Le dicen otro nombre que sería como un apodo, todo el mundo le conoce por ese nombre, pero tiene otro nombre que es suyo, prácticamente suyo. Los ritos aquí, y hay que estudiar en todas las religiones, en las religiones griegas, latinas y todo eso, los ritos mistéricos, lo mismo, es decir, los ritos faraónicos, se hacía en secreto, en principio. Por eso probablemente ese antropólogo pues habrá explicado un poco lo que él ha visto, lo que él ha vivido y que se echa afuera los que no son del núcleo como tal. Y hay poemas increíbles, poemas donde se dice al muerto solamente le tiene que coger el hijo mayor por la cabeza y la hija menor por los pies y llevar unos poemas tradicionales increíbles donde se menciona solamente al grupo restricto de la familia. Y luego es la comunidad entera que está implicada en eso. Eso depende, claro, en ese sentido. Y claro, como lo que decía mi compañero, simplemente para comentar, decía que en África hay un montón de tribus, claro, y cada una tiene sus particularidades. Eso que acabas de decir, por ejemplo, yo no sabía que en Ruanda no había circuncisión ahí, pero claro, ya nos dirás qué es lo que se hacía en lugar de la circuncisión para formar antes de la colonización, es decir, para formar a los chavales, para formar a otros. Debió de haber otra cosa también, claro. Jean, por esta brillante exposición. Pero yo quiero hacer una especie de reflexión y luego una pregunta al final con respecto al problema de la muerte. Creo que la muerte es un problema universal, se debate en casi todas las sociedades, pero su magnitud o la implicación varía en función de cada comunidad. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, cuando muere un individuo, ya se hace la misa o la ceremonia, se le entera y se acaba ahí la historia. A lo mejor la familia a nivel individual, de vez en cuando le van a hacer una fiesta o visitar el cementerio, etc. Pero no existe esa de decir, vamos a hacer rituales cada año o cada X tiempo como se hace en África. Además, en las sociedades asiáticas, por ejemplo, el hinduismo, donde se cree en la reencarnación, de que cuando muere el sujeto tiene que reencarnarse hasta llegar a la perfección, ahí también hay otra realidad de la muerte totalmente diferente a las sociedades occidentales. En cambio, con lo que tiene que ver con la cultura africana, yo creo que África se tiene que explicar como algo singular, pero
la muerte se celebra, se explica o se vive de una manera diferente también en función de cada comunidad. Por ejemplo, podemos hablar en Madagascar, cuando muere un familiar, la gente le enterra, hace la fiesta y todo, pero cada X tiempo tiene que volver a sacar el cadáver, volver a vestirle con nuevos paños, sacarle a la calle, hacer el festejo y todo. De tal manera que ahí estamos viendo tres formas de interpretar la muerte totalmente diferentes, pero la muerte sigue siendo igual. Como yo que no he vivido en Congo, ¿existe una forma particular de celebrar la muerte? Pues particular no, porque en Congo con casi 200 tribus diferentes que tenemos ahí, cada uno con su... en Congo, por ejemplo, dividido así en dos, hay una parte que es patrilineal y otra matrilineal, y cosa que incluso yo siendo del patrilineal me llamaba mucho la atención estudiar con compañeros que todo el tiempo hablaba con su madre, hablaba de su madre, de su madre, de su madre, de su madre, y dijo, ¿y su padre? Y nunca comentaba nada sobre su padre. Claro, pertenecía a la... Y estamos en el mismo país. Y yo, antes de ir a la universidad, no lo sabía. Entonces, hay muchas culturas. La cuestión es que, en cuestión de la muerte, aquí lo que uniría prácticamente a todas esas tribus es la idea principal de el honor del antepasado. Eso existe en todas las tribus, prácticamente. Es decir, la persona que se ha muerto, a ver si... entra en el honor de ser un antepasado, una persona venerada, una persona que ha hecho bien a la sociedad, una persona que la persona le puede festejar a su muerte y no pues odiarle y todo esto. Yo creo que eso es lo único realmente que es como punto fundamental ahí. Pero celebras, y ya te he dicho, en mi cultura, por ejemplo, se llora a los muertos y la gente se tumba al suelo, se da vueltas y se pegan a ellas mismas y todo esto, claro. Y los lloros durante toda la noche, 3 días, 4 días, y luego cada año se hace... En mi cultura, por ejemplo, no existe aniversarios de nacimiento, pero existe aniversario de muerte. Es decir, cada año se recuerda a los muertos y se hace fiesta, Y claro, todo esto es lo que realmente sería como diferencias. En un país inmenso como el Congo, pues hay muchas diferencias en ese sentido. No te sabría decir una cosa muy clara. Tenemos una mezcla ahí de cada cultura con su forma de realizar los ritos mortuarios, pero la base es la misma. Sí, sí. Sobre la celebración de la muerte me recuerda al Día de los Muertos que se hace en México. ¿Es algo parecido? ¿Es una vez al año o es una cosa más de cada familia hace la suya? No, en Congo desde luego es una cosa de la familia. Normalmente de la familia. No hay como un día nacional de celebración de los muertos. En ese sentido, es más bien cada familia recuerda, y luego a nivel tribal también, si ha habido un jefe realmente que ha trabajado bien y la gente, entonces recuerda también su muerte. Eso como mucho a nivel tribal, pero normalmente es a nivel familiar. Sí. ¿No? ¿Perdón? A nivel familiar y en secreto. No, en público. Sí. Público, y se invita a los amigos y se hace fiesta. Ah, vale. Sí. Vale, Se hace fiesta, sí.